Para grabar. Buenos días a todos. Aquí estamos en esta sesión que ya no me acuerdo qué número es y hace mucho tiempo que no nos veíamos. Entonces espero que no se les haya olvidado lo que ya empezamos a ver de R, por ahí de la semana del 16 de marzo, por ahí 16, 18 de marzo nos estuvimos viendo y estuvimos viendo algunos elementos de R, ¿no? Entonces vamos a... Ahí, aquí ya se ve mi pantalla, ¿no? Estoy en el sitio web. Acuérdense que tenemos una pestañita que nos lleva al taller y aquí van a estar las prácticas. Estamos en nuestra práctica 1 y por favor vayan entrando a su cuenta de RStudio y a el mismo proyecto que nosotros teníamos abiertos, o si lo están haciendo desde su computadora, pues abran donde nos quedamos. Van a ver que trabajando en la nube se va a abrir exactamente y va a estar todo como lo dejamos, ¿no? Entonces esa es una gran ventaja de estar utilizando esta plataforma de RStudio Cloud, que nos va a permitir eso, ¿no? Entonces justo nos quedamos en declarar algunos objetos. Entonces vamos a continuar con nuestra práctica. Nos quedamos por acá. Justo ya habíamos dado de alta nuestro primer objeto que se llamaba X. También nosotros hicimos otros objetos y que también quitamos después para ver los diferentes nombres que podíamos poner y que podíamos poner nombres muy grandísimos. Y entonces nos quedamos acá. Entonces, una de las cosas que tiene y en lo que sigo admitiendo algunos que se siguen incorporando, van a notar que, bueno, nosotros aquí escribimos con el símbolo de gato, pero nosotros también podemos tener como cierto tipo de títulos, de titulado en nuestro do. Si después del gatito, y yo para cerrar le pongo 4 guioncitos, si ustedes ven aquí se hizo como una flechita, porque se puede ir como reduciendo, y acá también se va a poder uno mover a lo largo de esto, y si le pongo acá, pues ya se ve esto, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir como generando sus propios sistema de títulos, que a veces puede ser útil mientras están escribiendo código. Esto lo estoy haciendo en lo que siguen entrando, aún somos poquitos, ¿no? En esta clase somos 40 y ahorita habemos 25 estudiantes y 3 profes. Entonces, todavía nos faltan un par, ¿no? Entonces, esperemos que se incorporen. Entonces, entonces ustedes pueden ir creando así. Este fue nuestro primer objeto, que podríamos decir que era un objeto de valor, ¿sí? Si ustedes ven acá en el ambiente, teníamos este objeto X y aparece en una región que se llama values. Ahorita que ya nosotros importemos otros tipos de objetos, ya vamos a ir viendo cómo se van a ir viendo diferentes aquí en esta cajita de nuestro ambiente. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Nosotros tenemos objetos que se van a ver acá, y esto es bien útil que se vean porque no en todos los paquetes estadísticos no lo vamos a poder como ver los objetos. A veces guardamos cosas, por ejemplo, en Stata, en la memoria, que nunca vemos, que están ahí como demasiado virtual. Pero aquí en R tenemos la ventaja que vamos a poder ver el objetito, ¿no? Ahí está el objeto X, que ahorita tiene un valor específico, que es uno de los tantos valores que nosotros vimos que es valor lógico. Acuérdense que nosotros vimos acá que los numeritos van a ir en este azulito, ¿no? Bueno, en este caso porque yo le cambié los colores, dependiendo de los colores que tengan, ustedes van a ver, acuérdense que le cambiamos aquí en la configuración, en Appearance le cambiamos los colores. Entonces hay diferentes colores de acuerdo a los diferentes tipos de valores que se trabaja en R, que vimos que hay numéricos, que hay de carácter y que hay valores lógicos, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más de los valores perdidos y
Es decir, los missings, los valores que no reportan, le llamamos perdidos en español, missings en inglés, o sea, están perdidos que no existen. Entonces, vimos además que podíamos hacer secuencias de enteros y que podíamos con este comandito C crear conjuntos, ¿no? Conjuntos de caracteres, conjuntos de números, y vimos un poquito también de algunas funciones ya como remove y RM, que también es remove. Entonces, eso hicimos en nuestra sesión pasada. Entonces, hoy vamos a ver, vamos a declarar ya más objetos, ¿no? Ya no vamos a tener únicamente objetos que tienen un solo valor, sino que vamos a tener objetos que son vectores, ¿sí? Ahí está. Voy a poner mayúscula. Tengo algo en el chat. Gracias, Eric. Entonces, igualito que como declaramos nuestro objeto X, vamos a poder declarar un objeto Y, ¿sí? Entonces, siempre ponemos el nombre y luego la flechita, ¿no? Porque eso significa que lo que yo ponga en el lado contrario a donde apunta la flechita va a ser lo que va a ir almacenado en nuestro objeto. En este caso, nosotros vamos a tener un objeto primero que va a ser un conjunto de valores numéricos, que son los tres primeros números pares, ¿no? 2, 4 y 6. Ahí está, 2, 4 y 6. Espero que ya todos estén en el RStudio. Y entonces ustedes ven cómo se ve diferente el objeto X con el objeto Y. El objeto X tiene el valor de true, solo tiene un único valor. En cambio, ya nos da más información. Entre más complejos sean los objetos, vamos a ir viendo diferentes componentes, diferentes atributos que tienen los objetos. En este caso, este objeto Y es de tipo numérico, ¿no? Y entonces nos dice que tiene tres elementos que están aquí entre corchetes. Ustedes han visto esta forma de corchete en R, nos indica mucho de cómo está la estructura del objeto. Entonces nos dice que son tres objetos, tres elementos dentro de este objeto, y nos empieza a mostrar los valores. En este caso, como es un objeto muy chiquito, nos los muestra todos, 2, 4 y 6. Si nosotros quisiéramos imprimir ese objeto, podemos poner simplemente Y en la consola o en nuestro script y correrlo, y se va a imprimir los valores de Y. Para objetos chiquitos, R sí nos va a mostrar todo. Para objetos grandes, probablemente por ahí quede truncado y nos dice, ay, te presento los primeros 1000 elementos, los demás, pues, no te los puedo mostrar aquí en la pantalla, ¿no? Más o menos así. Recuerden que no hay vuelta para atrás y que si yo vuelvo a declarar este objeto, como en este caso estoy haciendo, que voy a declarar este objeto ya no como un vector numérico, sino como un vector de caracteres, utilizando este C. Esto es uno de los grandes errores cuando ustedes están codificando en R, que a veces se les olvida poner este comandito de C para listar los elementos de un objeto. A veces quieren empezar con la lista y se les olvida poner esta C, ¿no? Ese es uno de los errores bastante comunes que aparece al inicio. Entonces, si ven, ahorita que yo volví a declarar el objeto, acuérdense que no hay vuelta atrás para volver a como estaba, porque se reescriben los valores del objeto. Y hoy Y ya nos dice que es de tipo carácter, por eso tiene aquí una CHR, y que tiene dos elementos, primaria y secundaria, ¿no? Que son niveles de instrucción. Entonces, ya hoy que esto es un objeto más complejo, que ya no es un único valor, vamos a poder también navegar adentro de este objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este objeto sabemos que tiene dos elementos. Entonces, si yo pongo corchetes, le puedo preguntar, a ver, ¿cuál es el primer elemento que tienes? Y me dice, ah, primaria. ¿Cuál es el segundo? Ah, secundaria, ¿no? ¿Cuál es el tercero? No, pues no existe, ¿no? NA, este NA es como en R se ponen los valores missings. Yo les dije que íbamos a ver también los valores missings, perdidos, que no existen. Es NA.
Entonces, así como declaramos objetos por completo, nosotros también vamos a poder modificar cosas adentro de nuestros objetos, siempre con la flechita, ¿no? Entonces, aquí no existe el valor 3, ¿no? Sabemos que hay solamente dos elementos, primaria y secundaria. Entonces, pero yo voy a poder declarar, yo le puedo decir, bueno, ¿sabes qué? En este objeto Y quiero que me crees un tercer elemento, ¿no? Y que le asignes el valor de preparatoria y más. Ahí está. Este será, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Yo ahorita no estoy declarando un objeto, estoy declarando el elemento 3 dentro del objeto Y. Ahí está. Y entonces, hoy ven que ya mi objeto Y no desapareció, pero lo modifiqué diciéndole que hoy tiene 3 elementos, primaria, secundaria y preparatoria. Esto es un poquito para que ustedes vean que vamos a poder modificar las cosas de los objetos y normalmente nosotros vamos a tener un gran objeto que es nuestra base de datos y a veces vamos a querer crear nuevas variables dentro de esa base de datos, pero no significa que vamos a tener que declarar todo un nuevo objeto cada vez que vamos a crear una variable, sino que vamos a poder modificar ese objeto creando nuevas variables. Ahí está. Podemos crear otro objeto y ya vamos a ir viendo que entonces los objetos van a ir teniendo más atributos, más características que vamos a poder ir modificando, ¿no? Los objetos son bastante versátiles en R, vamos a poderles cambiar un montón de elementos y vamos a poder utilizarlos de manera bastante flexible. Entonces, se me está yendo la voz. Voy a declarar un objeto que se llama sex, donde lleva 1 y 2, ¿no? Normalmente, y lo vamos a ver en nuestra fuente de información, nosotros sabemos que el sexo, la condición de hombre o mujer, se recoge de manera binaria y entonces casi siempre tiene asignado un valor de 1 y 2, ¿no? Sabemos que no es necesariamente así en la realidad, pero en la mayor parte de las fuentes de información se hace de esta manera. Y nos dice que hay dos valores. Y muchas veces lo que nosotros vamos a notar es que en nuestras bases de datos vamos a tener números, aunque refieran a cualidades, porque es más fácil para almacenar. Entonces yo tengo el valor 1 y el valor 2. Ahí está. 1 y 2. Entonces ustedes ven, aquí me dice no solamente que es numérico, sino que es un valor entero, int, es de entero, ¿no? Y que tiene dos elementos, 1 y 2. Vamos a ver entonces cómo funcionan esto de que podemos modificar algunos atributos de nuestros objetos. Un atributo importante y que sobre todo nos va a servir cuando estemos nombrando nuestras variables son los nombres de nuestros objetos. Entonces, yo le puedo preguntar cuál es el nombre, los nombres asociados al objeto de sexo y me dice null. Null es que no existe, o sea que no hay nombres asociados a el objeto sex. Entonces yo le digo, bueno, entonces yo lo voy a nombrar, ¿no? Entonces, como no existen, puedo declararlo. Ya ven, de nuevo la flechita, yo aquí no estoy declarando el objeto sexo, estoy declarando los nombres del objeto sexo, ¿sí? Y entonces voy a usar otro vectorcito para saber cuáles son esos nombres. Entonces, yo voy a poner primero a las mujeres y voy a poner sexo femenino y sexo masculino, ¿no? Porque, sí, por Contreras, ahí está, femenino y masculino. Y entonces ustedes ven acá, en el ambiente me dice que hoy este objeto está nombrado, tiene nombre, ¿no? Entonces, si yo lo imprimo, el objeto, ya no solo me aparece el valor 1 y 2, sino que me dice femenino y masculino. Esto va a ser muy, muy útil para cuando nosotros estemos nombrando las variables de nuestra base de datos. Y nuevamente, pues, podemos nosotros navegar dentro de este objeto para preguntarle, y si ustedes ven,
Cuando nos aparece el 2, ahí aparece el masculino. Si ustedes ven que ya con los nombres, si yo lo pongo entre corchetes y pongo entre comillas el nombre, también me puedo, con los nombres también voy a poder navegar adentro de mi objeto, ¿no? Entonces, entre vayamos complicando un poquito más los objetos, vamos a ir viendo diferentes operaciones y cosas que podamos hacer. Ahorita vamos a ver entonces las matrices. No porque nosotros vayamos a hacer muchísimas cosas con matrices, pero porque ya vamos a ir aprendiendo un poquito más de esta navegación adentro de los objetos y al mismo tiempo vamos a ir viendo cómo funcionan las funciones en R, valga la redundancia, ¿no? Y cómo funcionan ciertos argumentos. Acuérdense que todo lo que va adentro de una función en R se llama argumentos y normalmente los argumentos van separados por comas. Entonces, vamos a hacer un objeto y hoy vamos a declarar un objeto que es producto de una función, ¿no? Entonces, hay una función en R que nos sirve para hacer matrices que se llama matriz, ¿no? Aquí si ustedes quieren pueden quitarle este espacio. Y yo aquí tengo varios argumentos de esta función, ¿no? Para ocupar esta función nos puede pedir el número de filas, el número de columnas, los valores que nosotros vamos a utilizar y esto que ya vamos a ver, lo vamos a ver y entonces esto les va a servir a ustedes para ver que muchas veces los argumentos vamos a saber que hacen un poquito por prueba y error y por un poquito por intuición. Así que ahorita esto parece un poquito más complejo, pero esta es una función que tiene 1, 2, 3, 4 argumentos. Aquí yo le estoy diciendo que quiero una matriz de 2 filas y de 3 columnas con un vector que va del 1 al 6, ¿no? Entonces vamos a correr esto y lo vamos a imprimir. Si ustedes ven, este objeto ya no es de valor. Los objetos cuando ya no son unidimensionales como los vectores y los valores, son objetos de datos, ¿sí? Entonces ya aparece aquí en data, ¿sí? M aparece acá. Y nosotros lo vamos a poder imprimir y ya vamos a ver que tiene un formato tabular, ¿no? ¿Sí? Aquí yo veo esta tablita. Esto ya se va pareciendo más a las bases de datos que nosotros vamos a trabajar, que tienen filas y columnas, ¿sí? Si ustedes se fijan acá en la M, me avisan si se quedan, ¿sí? No, cualquier cosa también nos pueden mandar fotito a el chat. Acá a la par de la M nos dice, bueno, este es entero. Si ustedes se fijan acá los corchetes que numeraban nuestros elementos hoy son un poco diferentes, ¿no? ¿Qué significa esto? Normalmente en R, cuando en los corchetes, lo que va separado por comas, primero van las filas y luego van las columnas. Entonces aquí me está diciendo que las filas van de la 1 a la 2 y las columnas van de la 1 a la 3 y luego me pone los valores, ¿no? Y acá, si ustedes ven, hoy se ve así como un dibujito, como de un Excelito aquí chiquitito, ¿no? Y entonces nosotros le vamos a poder dar clic acá. Y vamos a ver entonces nuestra basecita de datos, nuestra matriz. ¿Ah? Y si ustedes se fijan, nosotros le pusimos aquí, no, todavía no sabemos, es un enigma de saber qué hace este argumento que se llama by row. By row significa por filas. Veamos cómo se fue llenando. Agarró los valores del 1 al 6 y los fue poniendo en primero en la primera fila y luego en la segunda fila, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, muchas veces estos valores lógicos nos van a permitir encender y apagar algunos argumentos en nuestras funciones, ¿no? Veamos acá. ¿Qué pasa si yo le doy falso? Veamos cómo sería la diferencia de este objeto si en lugar de yo haberle puesto, si ustedes ven esto es exactamente igual, lo único que he puesto acá es que en lugar de true me le ponga false y veamos hoy cómo se ve. Lo fue llenando por columnas, ¿no? Entonces,
algunos argumentos se van a encender y apagar con valores lógicos. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? Bueno, voy a tener que conocer primero la función y revisar un poco su ayuda para saber cuáles son estos procesos, ¿no? Y en la medida en que yo sepa qué le estoy pidiendo a R, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita les doy un comando, este es un comando muy sencillo de hacer una tablita, pero imagínense si yo ahorita les pongo a hacer un comando de prueba de hipótesis, pues por más que yo quiera explicárselos, de manera técnica, pues no va a tener demasiado sentido porque no hemos llegado a esa parte en la clase, ¿no? Entonces, muchos de estos argumentos van a tener lógica porque van a estar asociados a los elementos estadísticos que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones. Entonces, claro, van a ir teniendo cada vez más sentido en la medida que nosotros vamos viendo diferentes cosas, ¿no? Entonces, esta es una función bastante sencilla y que además ya nos permitió ver cómo se ven de diferentes algunos objetos en R, ¿no? Unos objetos que son de data y unos objetos que son de valores, ¿no? Y los que son de valores van a tener acá, los que son de data van a tener este recuadrito acá, donde nosotros vamos a poder ver, ¿no? Así como que si fuera un Excelito, se nos va a abrir acá y vamos a ver los datos, ¿no? De nuevo, vamos a tener ciertas restricciones porque cuando tenemos bases de datos muy grandes, obviamente aquí no vamos a poder ver todo, ¿no? Sino que vamos a ver ciertas columnas y ciertas filas porque pues no vamos a poder ver todo, pero sí vamos a poder ver un poquito de la estructura de nuestra base de datos. Voy a lanzar una encuesta acerca de si esto ha quedado claro. Sí. Tengo por ahí un no, entonces recuerden que pueden usar los chats. Si no quieren hacerlo de manera pública, nos pueden escribir privado a Ale, a Eric o a mí. De preferencia háganlo público porque yo a veces no veo. Y entonces los profesores adjuntos a veces me leen las dudas que aparecen en los chats. Recuerden entonces que R entonces por eso se llama un lenguaje de programación por objetos, porque vamos a ir declarando estos objetos que ya vimos que se pueden llamar de un montón de formas, que ya vimos que pueden ser tan simples como tener un único valor, hasta ser objetos muy complejos. Incluso hay unos objetos que llamamos listas, que son combinaciones de otros objetos, ¿no? O sea, vamos a poder tener listas de, por ejemplo, una basecita de datos con otros elementos, con otros atributos que vienen en vectores y así sucesivamente. Cuando lleguemos, sobre todo algunos resultados, por ejemplo, cuando estemos en modelos estadísticos, vamos a guardar esos resultados en objetos y vamos a ver que dentro de ese objeto viene un montón de información que son diferentes, digamos, objetitos chiquititos dentro de esos, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Les dije que en la medida en que nosotros vayamos teniendo objetos más complejos, vamos a tener atributos diferentes y cosas que vamos a poder modificar. Entonces, por ejemplo, esto ya es una matriz. Las matrices tienen dimensiones. Entonces, la matriz tiene dimensiones. ¿Y cuáles son las dimensiones? El número de filas y el número de columnas. Que en nuestro caso, el número de filas, cuando nosotros estemos con base de datos, va a ser el número de observaciones y las columnas va a ser el número de variables. Entonces, incluso si ustedes cuando vieron acá, aquí puso B1, B2 y B3.
¿De dónde aparece la B1, B2 y B3? Porque estamos pensando ya en variables. Es como una cosa que hacemos en general, ¿no? Que las columnas son variables y las filas son casos. Entonces, en este caso, este objeto M tiene las dimensiones, van a estar asociadas a las filas y a las columnas, ¿no? Y vamos a ir viendo en la medida en que tengamos otros tipos de objetos, cuáles son los atributos, estas características que puede tener un objeto. En este caso, esta matriz solo tiene dimensiones. M. Los nombres también pueden ser dimensiones, pueden ser atributos, ¿no? Podríamos nombrar también esta matriz y tener otros atributos. Y veamos cómo se pueden modificar. Esto es simplemente para que ustedes vayan como conociendo, no es que vayamos a hacer demasiadas cosas con matrices nosotros, pero para que vean la flexibilidad de poder modificar las naturalezas de algunos objetos, ¿no? Entonces, veamos, saquemos nuestro objeto, un objeto N. Este objeto N es un objeto entero, ¿no? Acuérdense que el 1 y los dos puntitos nos daban una secuencia entera que iba del 1 al 6. Si yo imprimo este N acá, me aparece 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Esos son los valores de N. Entonces, hoy, en lugar de ver cuáles son los atributos, yo voy a modificar alguno de estos atributos y voy a modificar las dimensiones, ¿no? Si yo le pido las dimensiones de N, me dice null, no hay, como cuando teníamos los nombres. Entonces le voy a decir, a ver, entonces yo quiero que las dimensiones de n sean 2 y 3. Entonces, ustedes se fijan, hoy me quedó una matriz exactamente igual porque modifiqué las dimensiones, ¿no? De no existir las dimensiones, yo le dije cuáles querían que fueran las dimensiones. Y esto es solo para que ustedes vean la flexibilidad que tenemos, donde vamos a poder declarar no solo objetos, sino también propiedades de los objetos y modificar las propiedades de los objetos, ¿no? Entonces, esto es un poquito árido al principio, pero para que ustedes vean cómo es la lógica del programa. No vamos a hacer esto seguido, no crean que vamos a estar declarando matrices y generando un montón de cosas, no, eso no es parte del, pero para que ustedes vean que nosotros con esa flechita somos muy poderosos y vamos a poder declarar no solo grandes objetos, sino que modificar cosas dentro de los objetos e incluso cambiar la naturaleza del objeto mismo. Ahí está. Y vamos a ver dos comandos que van a ser muy útiles en el manejo de base de datos, que nos van a permitir pegar pedacitos pegar objetos para poder crear otro objeto. Y entonces vamos a ver, vamos a crear dos objetos, XX y YY. De nuevo, ya sabemos que este objeto va a crear la secuencia entera que va de 10 a 12, lo voy a declarar en el objeto XX. Entonces, si ustedes ven de nuevo, aparece aquí abajito porque es un objeto de valor, un objeto entero con 3 elementos, 10, 11 y 2. Voy a declarar también otro objeto que se va a llamar YY. Siempre me da risa este ejemplo porque pienso en la chica YY. Y entonces aquí está YY y son 3 elementos, 14, 15 y 16, ¿no? Estos son dos objetos de valor, pero nosotros vamos a poder utilizar, hay dos maneras de pegar elementos, una que es a partir de las columnas y otra que es a partir de las filas. Entonces, vamos a hacer el cbind y va a depender también del orden en que yo escriba los objetos. En cbind, yo abro paréntesis y coloco separados por comas los elementos que yo quiero pegar a partir de las columnas, ¿no? Entonces, ustedes se fijan, acá en mi consola me aparece como resultado que XX es justamente una columna y YY es otra columna, ¿no? Se pegaron por columnas. Vean la diferencia de cuando yo uso rbind.
se pegan por filas, ¿no? La primera fila es XX y la segunda fila es YY, ¿no? Vean la diferencia de cómo se pega la información, ¿no? Pero esto no es ningún objeto. Yo no tengo una tercera matriz porque no la he declarado. Esto también es un error común que a veces nosotros hacemos las funciones en el script, en la consola, la vemos, pero no guardamos los resultados. Y entonces dicen ustedes, ay, pero yo sí hice la matriz, yo sí lo tengo, pero lo hacen, pero no lo guardan en un objeto. Ustedes tienen un montón de objetos, o sea, disponibles. Ahí creo que hay miles y miles de objetos que se pueden declarar en un ambiente. Entonces, no pasa nada por tener un par de objetos, ¿no? Entonces, este resultado nosotros lo podríamos guardar en un nuevo objeto, ¿sí? Vamos a declarar entonces, el primero que hicimos, a un nuevo objeto que se llama mi matriz. Y ahí está mi matricita también. Esta tiene 3 filas y 2 columnas y están ahí los elementos. Vamos a apretarle aquí y lo vamos a ver y ahí está mi matricita que tiene 2 columnas y 3 filas. Voy a lanzar de nuevo una para ver si entendieron. Sigo teniendo por ahí un no y tengo otro no. Si me dicen que replique, con gusto lo hacemos. Me dice Ale que Zoom la sacó y que había alguien pidiéndole consulta. Entonces, si me puede escribir a mí o a Eric, porque pues ahorita ella no está y está afligida porque se quedó ahí a la mitad de la consulta. Ahí está. Bien. Entonces, ustedes ven, ya vamos teniendo objetitos que son más complicados. Vamos a ir trabajando en ellos y vamos a repetir un montón de cosas. De nuevo, sepan que las primeras sesiones de R son las más difíciles, ¿sí? Porque estamos aprendiendo todo un nuevo mundo y parece bastante complejo. Así que no pasa nada si se sienten un poquito perdidos, es como eh, empezar a, yo siempre hago y me encanta compararlo con aprender un idioma, que mi primera clase de alemán, que además realmente nunca seguí estudiando, alemán, muy difícil, y no tenía tiempo, pero pues uno se siente como un poco abrumado, ¿no? Cuando empieza con otro lenguaje y a veces hasta duele la cabeza un poquito, entonces por eso intento ir un poco despacio para que eso no pase. Bueno, vamos a ver un poquito más de las funciones. A lo largo de todo el semestre vamos a ir viendo funciones que nos van, obviamente, a ayudar en cosas de estadística, ¿no? Porque pues esta es una clase de estadística. Aunque ustedes sepan que con R hoy se hace de todo, ¿no? Se hace análisis de texto, se hacen mapas, se hacen una cantidad de cosas impresionante que se está haciendo en R, porque esta flexibilidad que tiene de que está desarrollado por la misma comunidad hace que pues a alguien se le ocurra hacer una función, la sube al repositorio comunitario y entonces ya todos lo podemos utilizar, ¿no? Entonces eso es muy, muy útil. Vamos a ver funciones muy simples. Vamos a ver la función de suma. Las funciones, como ya dijimos, van, si ustedes ven, yo empiezo a escribir un nombre de una función y RStudio ya me empieza a decir. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando funciones, vamos a ver esto de esta manera, que le vamos a empezar a escribir y nos va a decir ahí. Entonces, abrimos paréntesis y
dentro de la función suma, los argumentos que podemos poner son esos elementos que nosotros queremos sumar. Entonces yo puedo poner 10, 20, 30, 40, lo que sea, diferentes números que yo quiero sumar, ¿no? Entonces 10 más 20 más 40, 70. Maravilloso, ¿no? Podemos utilizar la función suma. Y yo puedo ir agregando cosas así hasta el infinito, ¿no? Veamos otra función. Ya vamos a hablar un poquito más de esta función suma. Vamos a ir viendo entonces un poquito más de estos argumentos. Esta es la función de repetir, repeat. Entonces yo pongo aquí un carácter y le digo cuántas veces quiero que lo repita. R, 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 R. O le vamos a poner feliz cumpleaños al compañero que cumplía años. Está, feliz cumpleaños, lo dijo 3 veces, ¿no? Entonces, aquí, este es una función que nos sirve para repetir. Entonces, ven acá que estos argumentos pueden ser bastante libres, como poner un número, y acá pueden haber argumentos que tienen como nombres específicos. En este caso, las veces que yo quiero que repita. Si yo quiero que repita 5 veces, lo voy a ir cambiando. ¿Cómo vamos a ir sabiendo cuáles son los argumentos de las funciones? En la medida que vayamos aprendiendo las funciones. Es obvio que ustedes ahorita no conocen las funciones, no conocen los argumentos de las funciones, entonces no se preocupen porque vamos a ir conociendo las funciones. Pero si ustedes ven, cada argumento va separado por una coma. Eso es una cosa que está ahí. Y bueno, por ejemplo, la función raíz cuadrada simplemente saca la raíz cuadrada. Ahí está. Entonces, vamos a volver sobre esta función suma y vamos a utilizarla para pedir ayuda. Esta función suma para pedir ayuda, vamos a irnos aquí a la ayudita. Si ustedes se acuerdan, aquí habían varias pestañitas y la cuarta es una de ayuda. Entonces, yo voy a pedirle ayuda y voy a escribir el nombre de mi función y está ahí. Al principio, esta ayuda va a parecer un poco árida y va a decir, bueno, esta ayuda no me ayuda. Pero es un poquito como, de nuevo, esta gran analogía que llevo haciendo de aprender un idioma es como que al principio uno tampoco le agarra demasiado la onda al diccionario inglés-español, ¿no? Pero ya luego uno va comprendiendo un poquito más toda como la misma lógica del diccionario y entonces se vuelve súper útil para aprender, ¿no? Entonces, la ayuda va de esta manera. Vamos a ver el nombre de comando y aquí hay un corchetito y esto nos va a decir de qué paquete viene este comando. Este comando de zoom, esta función de zoom, es una función que está en base. Base son todos esos paquetes que dijimos que ya están preinstalados en nuestro R, que no necesitamos instalar nada. Ustedes para utilizar esta función de suma no necesitan nada. Entonces, normalmente tiene un nombre grande, una descripción básica de lo que hace, ¿no? Y este es que nos da todos los valores que suman. Y entonces nos dice, bueno, que acá, cuando ustedes ven este puntito, es que ustedes pueden agregar un número casi infinito de argumentos, que en este caso, estos puntitos nos están diciendo que tienen que ser números enteros, complejos o valores lógicos. Normalmente, por ejemplo, los de true y false, R nos va a leer como ceros y unos, entonces también se pueden sumar. Y nos agrega un nuevo argumento, que este es na.rm. Na nos está diciendo si tenemos, dice que nosotros vamos a tener que poner un valor lógico, o sea, encenderlo y apagarlo con true y false, y acá normalmente nos va a decir lo que está por default, que en este caso es que está apagado el que me quite los NA. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Si yo estoy sumando aquí un 10, 20, 40 y tengo un valor NA, que es un valor missing, que no lo tengo, y esto nos pasa a nosotros en nuestra base de datos porque no toda la gente nos contesta todo lo que les preguntamos. Hay gente que no nos contesta cosas. Y entonces R es súper lógico, ¿no? Y entonces yo aquí le estoy diciendo, a ver, súmame 10 más 20 más 40 más algo que no sé. La respuesta me dice
no sé. Entonces, si yo quiero que esto no suceda, voy a agregar el argumento que se llama NARM y le voy a decir, ¿sabes qué? Sí, quítame ese NA. Si encuentras un NA, lo quitas y no lo sumas. Y entonces hoy sí, ya me sumó los valores que sí tenía, ¿no? Entonces ustedes si se fijan, a veces no vamos a tener que escribir todos los argumentos porque algunos argumentos ya vienen como predeterminados, ¿no? En este caso, antes, cuando yo aquí hice esta suma, no le puse nada de este argumento, pero no significa que no existe, sino que cuando yo no lo pongo, R va a asumir que esto es falso. ¿Sí? Voy a lanzar una encuesta para saber si esto ha quedado claro. Ana, entonces, si pusiéramos na.rm igual a falso, ¿significaría que no los remueva? Así es. Miren, ahorita lo podemos hacer. Y cuando lo corro, como no lo quitó, él dice, oiga, o sea, si a 40 le sumo algo que no sé, pues no sé, te dice. Entonces, por eso revuelve el NA. Y un poquito también vamos a ir viendo que hay este juego de piedra, papel o tijera, le digo yo, en ciertos valores en R, que por ejemplo el NA le gana al numérico, ¿no? Aquí, o sea, si yo sumo un NA con un número, gana el NA. Si ustedes están haciendo, por ejemplo, un conjunto, un vector y ponen números y ponen letras, el vector se va a convertir en letras, ¿no? Entonces hay como reglitas así de cuando combinamos diferentes tipos de valores que vamos a ir viendo a lo largo de cómo vayamos trabajando. Pero así es. Entonces, esto es como está por default. Si ustedes no lo escriben, esto es lo que está entendiendo R, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, quizás esto de la ayuda no es tan fácil. Hay algunos comandos que tienen una cosa que se llama ejemplos, ¿no? Entonces, si yo le pongo así, le digo, dame el ejemplo de la suma, ahí en la consola aparecieron un montón de cosas. Aparecieron ejemplos, ¿no? Me está diciendo, yo puedo sumar, por ejemplo, puedo ponerle secuencias y me suma todos los números. Puedo ponerle exactamente los números separados por comas. Puedo ponerle diferentes vectores. Y aquí, si ustedes ven, está lo de el NA. Entonces, si nosotros queremos saber cómo funciona, también podemos ver los ejemplos. Si ustedes se fijan, estos son los mismos ejemplos que están al final de nuestra ayuda. Ahí está. Entonces nos dan 5 ejemplos de cómo se puede utilizar esta función. Entonces muchas veces, sobre todo cuando ya ustedes estén solitos por el mundo con R, van a ir buscando elementos, estoy poniendo enter para que no me quede tan abajo lo que escribo, van a ir buscando funciones que le den respuesta a los problemas que ustedes estén planteando. Y no tengan miedo porque es una función que no vieron en clases, sino que una vez que ustedes ya se han acomodado a la ayuda, a los ejemplos, pues atrévanse a utilizarla, ¿no? De nuevo, yo les digo que R es muy grande y que yo más bien estoy, pues, ayudándoles a aprender R más que a... no les estoy enseñando R per se, sino que a que ustedes tengan los elementos para que después ustedes puedan seguir aprendiendo R por su parte, ¿no? Porque sí es en este sentido, cuando nosotros estamos utilizando software libre, sí quiere un usuario un poquitito más comprometido que el usuario que va a querer hacer todo
a puro menú. Que el menú puede parecer fácil al principio, pero entre más cosas complicadas tenemos que hacer es de irse aprendiendo una sesión de baile más grande, ¿no? De pasos así, toda una coreografía en los menús que a veces es un poco más complejo, me parece, que utilizar comandos, ¿no? Listo. Bien. Entonces vamos a pasar a hablar un poquito más del ambiente que tenemos nosotros. El ambiente es esto, ¿no? Son todos los objetos que nosotros tenemos. El ambiente, si nosotros queremos listar todos los objetos que tenemos, vamos a utilizar una función que se llama ls. Si yo no pongo nada, R me va a dar todo, ¿sí? Ahí está. Esos son todos los objetos que tengo en mi ambiente, ¿no? Y esto es bastante útil. Y como ustedes ven, esto es una cosa que pasa muchísimo, 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 muchísimo en R, que si yo no le pido nada, R me da todo, ¿no? Es muy dadivoso. Entonces acá le digo, lístame, y cuando no le pongo nada, ahí me lista todo. Y vamos a ver, por ejemplo, a veces queremos saber cuánta memoria estamos utilizando. En este caso, nosotros como estamos trabajando acá, vamos a ver que también acá tenemos alguna información de cómo está nuestra memoria RAM. Cuando ya metamos bases de datos, vamos a ver que esto se va a poner amarillito o hasta rojo, porque nosotros tenemos acá una pequeña computadora que en realidad es una computadora que tiene una memoria RAM de 1 GB y que tiene solo un procesador, ¿no? Si ustedes le quieren mover y que esto sea más poderoso, bueno, van a tener que pagar la versión gratuita, ¿no? Y, y dependiendo de esto, pues le van cargando las horas, ¿no? Esto es útil para saber cómo estamos utilizando nuestra memoria y a veces a qué objetos proviene esa memoria. Vamos a guardar nuestro ambiente. Esto de acá, toda esta información, la vamos a poder guardar en un ambiente. No me acuerdo si en la sesión pasada lo hicimos. Antes de irnos, no, ¿verdad? No. Entonces, si ustedes ven aquí, así como podíamos guardar nuestro script, aquí también hay un pequeño, disquetito que nos va a permitir guardar nuestro ambiente, ¿sí? Entonces, yo lo voy a apretar ahí y voy a guardar y le voy a poner ambiente práctica 1. Le pueden poner cualquier nombre y le dan guardar. Y veamos este archivo, qué tipo de archivo es. Si ustedes ven este archivo, ahí está, ambiente P1R data. Eh, si ven los scripts de R, tenían una terminación, una extensión de .r, y estas son rdata. Y nosotros vamos entonces a poder guardar estos ambientes de tal manera que también nosotros, por ejemplo, podríamos borrar todo acá con esta escobita. Le puedo dar bye y ya mi ambiente está vacío, pero que no cunda el pánico porque como lo guardé, lo puedo volver a cargar, ¿sí? Y me van a salir todos esos objetos, ¿no? Entonces voy a buscar ese archivo que se llama ambiente P1R data que acabo de hacer y le doy a abrir y vuelven a cargarse todos los ambientes, todos los objetos. Entonces, con la escobita, bye, y abrir y cargo acá. Y si ustedes vieron todo esto que yo estuve haciendo, en realidad, si ustedes revisan su historia y se revisan aquí su consola, van a ver que son realmente algunos comandos, ¿no? Entonces, los vamos a mandar aquí a la fuente para que queden
Y ahí está, ¿no? Save, y lo voy a poner acá también, se lo voy a poner en su chat, por si los quieren, si no los tienen. Y entonces este es para guardar, se llama save.image, ¿no? Y entonces aquí ustedes, si ustedes están en su computadora, si cuando quieran utilizar su R de escritorio, pues aquí pondrían toda la liga donde está su información, y aquí para cargar es load, ¿no? Pero pues lo podemos hacer fácilmente con el disquetito y el abrir, disquetito y abrir. Si ustedes quieren borrar, no con la escobita, sino con comando, ¿se acuerdan que habíamos visto el comando RM que borraba objetos? Y le vamos a decir que borre toda una lista de objetos, no solo uno. Entonces pongo list y le puedo poner este que nosotros vimos que era el comando que nos listaba todos los objetos que teníamos. Entonces con esto de acá le estoy diciendo bórrame todo. Pero van a decir, no, profe, creo que prefiero la escobita. Entonces, es bien útil esto porque vamos a poder guardar. Y una de las cosas muy interesantes es que estos ambientes de R son bastante livianos, o sea, incluso nosotros vamos a importar bases de datos que quizás en otros formatos de otros paquetes estadísticos como SPSS, Stata, son bastante pesados, grandes. Cuando los importamos, pues sí pierden bastante tamaño y son bastante más livianos en nuestra computadora. Voy a lanzar de nuevo una encuestita para saber si esto del ambiente quedó claro, de borrarlo, de traerlo. ¿Sí, Mariana? Me quedó claro, pero yo tengo una duda. Estoy usando R desde mi compu, entonces me gustaría saber cómo puedo pasar mis datos hacia rstudio.cloud. Por ejemplo, yo tengo aquí mi computadora, tengo mi RStudio, ¿no? Supongamos que yo voy a abrir acá, voy a hacer un pequeño, voy a copiar todo lo que tenemos acá para tener los mismos. Por ejemplo, yo podría copiar así fácilmente. Lo corrí todo, lo guardo, lo voy a poner en el escritorio. Aquí está mi ambiente, lo guardé, le dije dónde lo guardara. Y si ustedes tienen un ambiente que quieren subir a RStudio Cloud, sí tienen que tener cuidado primero de que no sea un ambiente muy pesado. Ya dijimos de que no, o sea, que este RStudio Cloud está muy padre porque nos ayuda a tener a todos una máquina bastante uniforme entre todos, pero no tiene demasiado espacio. Entonces, son ambientes muy grandes, quizás puedan tener problemas. Si ustedes quieren subir no solo un archivo de ambiente, sino que cualquier archivo acá, se ponen aquí en upload, y entonces aquí ya lo buscan ustedes, van a buscar qué objeto, van a buscar en su computadora, aquí está, y yo aquí ya voy a subir, le doy a abrir. Entonces elijo el archivo y le digo dónde quiero que vaya, y le digo OK, y ya aquí está mi ambiente de desktop. Ahí, ¿dónde quedó? Es que el Zoom, su ventanería, aquí está. Entonces, ustedes le dan doble clic ahí, me dice que si lo quiero cargar y le digo que sí, y ya se carga, ¿sí? Entonces, así lo puedo importar hacia R. Lo voy a volver a hacer. Le doy upload. Acá le doy elegir archivo y elijo el archivo que yo quiero subir. Le doy OK.
Y bueno, en este caso me dice como ya existe, que si lo quiero reescribir, le digo sí. Y ya aquí le puedo decir que sí lo quiero cargar. Y ya está ahí. Si ustedes ven la diferencia, sí se sobrescriben algunos objetos. Ustedes checan, por ejemplo, en nuestro ambiente, yo aquí tenía que X había quedado como true, y en el ambiente que guardé, aquí X está como 24. Entonces sí cambia el objeto X, ¿no? Ese sí cambia. Gracias. ¿De qué? Listo. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño receso de 10 minutitos para que ustedes se estiren, se relajen un ratito y volvemos entonces a las 10:17. Bueno, vamos a continuar. Entonces, nos quedamos en esta parte donde estábamos viendo nuestros ambientes. Vamos a continuar con nuestra práctica y vamos a hablar un poquito de los directorios. Y esto va a ser un poquitito más complicado, sobre todo cuando estén trabajando en su computadora y no en la versión en línea, porque esto va a implicar que ustedes conozcan muy bien dónde está cómo funciona su computadora, ¿no? Y esto, bueno, esto es útil para, no solo para R, sino que para el uso que ustedes le dan a su computadora. Ustedes saben que hay diferentes ubicaciones en su computadora, ¿no? Entonces, normalmente, si ustedes están utilizando la versión de escritorio, ¿no? Nosotros vamos a poder poner, por ejemplo, en directorio. Por ahí oí que quizás alguien quiso decir algo. Le digo, dame el directorio de trabajo. Si ustedes están trabajando en la computadora, por ejemplo, si están en PC, normalmente, por ejemplo, donde va a buscar R todo y donde va a guardar todo, si yo no le digo exactamente dónde lo tiene que hacer, es en documentos. Normalmente, por ejemplo, si ustedes están en Windows, las unidades tienen un nombre, normalmente los usuarios y luego un resto de carpetas, ¿no? Entonces, si ustedes tienen ahí su carpeterío, ustedes pueden elegir dónde trabajar y dónde se van a guardar las cosas y dónde van a estar trabajando, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé y cómo pudiera yo cambiar esto? Ustedes pues podrían, no sé, por ejemplo, yo tengo mi Dropbox, entonces a lo mejor quiero cambiarlo. Si ustedes están en su navegador, esto es para los que están trabajando en su escritorio. Cuando están así en el navegador, van a ver que si le dan aquí doble clic, se ve toda la liga de cómo está. No más que tengan problemas. Miren, si ustedes son medios disléxicos como yo, a simple vista no se ve tan claro, ¿no? Pero vean cómo están las diagonales en sentido contrario, ¿sí? Aquí van para un lado y aquí van para otro. Windows las utiliza de manera contraria. Entonces ahí sí van a tener que tener cuidado porque si lo están haciendo manual, lo van a tener que escribir de la manera correcta. Lo voy a hacer ahorita aquí en el escritorio porque es un poco más ilustrativo. Si yo ya no quiero trabajar aquí en la carpeta de mis documentos, sino que quiero cambiarme, me voy a ir a sesión, set working directory, choose directory, y entonces yo aquí ya puedo escoger en un sinfín de, por ejemplo, acá voy a trabajar en la carpeta de ustedes, ¿no? Así. Yo tengo una carpeta para cada semestre y para cada materia, y entonces voy a seleccionar, y entonces aquí, si ustedes ven, incluso aquí ya R se movió, y me está enseñando acá mis archivos, ¿no? Entonces, si yo ya le vuelvo a dar aquí Get Working Directory, me dice que ya no está trabajando en los documentos, sino que está trabajando en esta carpeta que está en mi Dropbox, que tiene el nombre del semestre y el nombre de la materia. Ya no está en esta, ¿sí? Todo esto que yo hice aquí en sesión, ustedes pueden buscarlo en historia y mandarlo a la fuente. Acuérdense que siempre hay que documentar todo lo que hicimos. Y esto es más, sobre todo cuando ustedes están trabajando desde su computadora. Veamos esto cómo pasa en línea.
En línea, si yo me voy a ir ahorita acá y voy a hacer lo mismo, voy a escribir directorio. Le doy get WD. Normalmente, pues, como yo abrí un proyecto, estoy en la nube, en la carpeta que se llama proyecto. Ahí está por default. Y la verdad es que no sé si la quisiéramos cambiar, pero bueno, igual, si yo quisiera cambiarlo, le podría dar set working directory, choose directory, y ahí ya escojo yo la carpeta donde yo quiero. En este caso voy a escoger la misma, no la quiero cambiar, pero ustedes podrían cambiarlo ahí. Esto es bien útil porque a la hora que nosotros querramos guardar, exportar cosas, ahorita no hemos, por ejemplo, no sé, exportar una tabla donde ya tenemos nuestros resultados, queremos que se guarde en un lugar, o queremos trabajar con gente que no trabaja en R, y entonces yo tengo mi base de datos, y entonces ese objeto lo mando a Excel, lo mando a SPSS, que se puede hacer. Entonces, en lugar de decir guarda y en lugar de poner toda la liga, yo solo pongo los nombres y por default R va a trabajar en este directorio. Por eso es el working directory. Entonces, si yo le doy guardar a algo, directamente lo pone allí. Si ustedes se fijaron incluso, cuando yo le doy y cuando guardamos nuestro ambiente, ¿dónde se abrió? Justo en esa carpeta que es mi directorio de trabajo, y yo no tuve que escribir Cloud Project para ponerle el nombre, sino que solo le puse el nombre. Entonces, ¿dónde lo está guardando? En el directorio de trabajo. Voy a lanzar una encuesta para saber si quedó claro el concepto de directorio de trabajo. Por ahí tengo un no. Digamos que R se ancla allí y empieza a buscar todo desde ahí. Puede ser mucho más fácil. Ese es mi directorio de trabajo, donde por default él va a buscar cosas o va a guardar cosas ahí. Me faltan varios votos. Me faltan 6 votos. Marina tiene la mano levantada. Ah, sí, dinos, Mariana. Gracias. Sí, me distraje un momento y no entendí para qué servía la segunda función, set WD. A ver, esta de acá, a ver, voy a poner acá, Get Working Directory, me da el directorio de trabajo actual. Y este de acá cambia el directorio. Entonces, lo que está haciendo es establecer set working directory, establece el directorio de trabajo, ¿no? Entonces yo aquí lo cambia o establece. En este caso yo no lo cambié, pero aquí, digamos, está como la ruta donde va a ser el directorio de trabajo. Esto se puede hacer así de manera manual, que ustedes copien justo y ponen set working directory y entre comillas pongan toda la ruta. Por ejemplo, si ustedes están acá, sería toda la ruta de su computadora. Si ustedes están en su versión de escritorio, podrían poner como la ruta donde están todos sus archivos de alguna materia específica, entonces lo ponen así, pero lo que yo les decía es que tengan cuidado porque no se puede, digamos, quizás copiar esto así, porque si ustedes se fijan, cuando yo lo copio, primero aquí no está, no, me comí la comilla, ahí está. Si ustedes ven, si lo doy ahí, me va a dar un error. Porque la diagonal tiene que ser del otro lado. Entonces, eso es lo único que ustedes tienen que tener
cuando están en su computadora, cuando están en PC, de tener cuidado de eso, ¿no? De las diagonales, siempre hay que cambiarlas. Hoy sí, podría yo establecer mi directorio de trabajo ahí. En el caso de los usuarios de Mac y de Linux, no van a tener ese problema. ¿Ya quedó claro, María? Sí, muchas gracias. Listo. Entonces, otra cosa, hay mucha gente que dice que esto de establecer directorio quizás un poquito complicado, sobre todo cuando a veces estamos trabajando en varios, bueno, yo por ejemplo que tengo 3 clases y tengo diferentes directorios, o sea, puede ser a veces complicado y hay gente que lo que dice que deberíamos de trabajar por proyectos. Si ustedes quieren saber de cómo trabajar por proyectos, nosotros no lo vamos a hacer, pero aquí les dejé la liga, ¿no? De cómo establecer esto, ¿no? Entonces, ustedes dice que que no lo recomiendan tanto, sobre todo para cuando están trabajando en muchas cosas, ¿no? Porque no les gustan las rutas. Ahorita nosotros estamos trabajando con una cosa que se llama rutas absolutas y todo el desarrollo ahorita se está moviendo hacia rutas relativas. Entonces, si alguien quiere trabajar por proyectos en R, puede checar acá. Nosotros no lo vamos a hacer porque implica que estuviéramos trabajando desde la computadora. RStudio acá en Cloud básicamente ya está trabajando en un proyecto, por eso cuando abrimos y cerramos aparece justamente como lo dejamos. Entonces, como que como no se puede hacer directamente en RStudio, y ya. Pero se los dejo ahí para que ustedes consideren, ¿no? Por si ustedes están un poquito más avanzaditos, si quieren aprender a trabajar por proyectos. Listo. Ay, no, aquí. Espera. Y bien, antes de irnos, vamos a instalar nuestras primeras librerías. ¿Se acuerdan que, bueno, no librerías, son paquetes? Aquí lo tengo que cambiar. Se llaman paquetes, no librerías. Los paquetes son como estas apps, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les había comentado que piensen en R como su celular, que ya viene instalados un montón de aplicaciones, ¿no? Que en este caso son paquetes que los podíamos ver aquí en esta parte donde dice paquetes, ¿no? Aquí están todos los paquetes, todos los paquetes que ya están instalados por default en su máquina, ¿no? Ahorita porque creo que no hemos instalado ninguno. Y luego vamos a poder nosotros instalar otros paquetes en términos de lo que vayamos utilizando. Pues ustedes si piensan, cuando ustedes compran un teléfono celular, pues no viene instalado las apps que ustedes más usan, las tienen que instalar, ¿no? Entonces hay 2 procesos, ¿no? Igual que en su teléfono, ustedes instalan el Facebook una vez, pero si ustedes necesitan usar el Facebook, bueno, ustedes no usan Facebook, ¿no? Ustedes ya son generación de TikTok, de cualquier otra red social. El Facebook es de nosotros los señores. Entonces ustedes abren su celular, ¿no? Y cuando dicen, bueno, quiero entrar, o sea, buscan en el menú y entran al Facebook. Entonces son 2 procesos. Uno, cuando ustedes lo bajaron de la tienda de aplicaciones, que eso es cuando lo instalaron, y cada vez que lo usan tienen que entrar, ¿no? Pues lo mismo en R. Vamos a instalar los paquetes y lo vamos a instalar una sola vez, pero cada vez que nosotros lo vayamos a usar, vamos a tenerlos que cargar. Si ustedes se fijan acá, hay algunos que tienen un chequecito aquí, una palomita, eso significa que están cargados. Yo les comentaba a sus compañeros de análisis cuantitativo en la clase anterior, justo ayer, les comentaba que R tiene una propiedad de ser lazy loading, que esto es que solo carga lo que necesita para no gastar demasiado la memoria. Entonces, vamos a tenerlo que cargar. Esta carga se hace cada vez que se abre una sesión, es decir, cuando ustedes abren su R. Vamos a ver cómo se instalan. Entonces, instalación de paquetes. Vamos a instalar 2 paquetes. Acá yo lo tengo que poner de esta. Aquí yo lo puse comentado por una cuestión de práctica a la hora de hacer esta guía, de cuando yo lo convierto en HTML. Entonces,
ustedes pueden utilizar el comando que se llama install.packages, ponen el nombre del paquete, y aquí ya se instalaría. Podrían cerrarlo acá. A mí me gusta poner este otro argumento que es muy útil, que se llama que instalen las dependencias. ¿Qué es una dependencia? ¿No? Ustedes, por ejemplo, han visto que está esta aplicación que hace stickers para WhatsApp. Obviamente, ustedes necesitan WhatsApp para usar esa aplicación de stickers, ¿no? Eso es una dependencia. WhatsApp sería una dependencia de esa aplicación para hacer stickers. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Le estoy diciendo, instálame este paquete que se llama Foreign, que ya les voy a contar para qué sirve, y todas sus dependencias, ¿no? Esto nos ayuda a que cuando nosotros estemos utilizando este paquete, a la mitad del camino no nos diga, ay, te hace falta instalar tal cosa, ¿sí? Entonces, esto lo hacemos de esta manera. Ya les voy a enseñar también cómo se hace con menú, porque yo sé que esto les gusta. Esto se puede tardar un ratito, porque lo va a cargar así como cuando ustedes lo bajan de su App Store, de su tienda de Google, está bajándolo de internet. Si ustedes ven, nos está diciendo que lo está instalando, y aquí va a aparecer, si ustedes no le han cambiado el color, va a aparecer en rojo, pero eso no significa que sea un error. Hacer software libre es un programa que nos está siempre diciendo todo lo que está haciendo, porque nos está dando cuenta, ¿no? Porque hay un respeto hacia el usuario y hacia que el usuario sepa todo lo que está sucediendo en su máquina. Entonces van a ver estas cositas en rojo que simplemente nos está diciendo que está cambiando cosas, nos está diciendo algo está cambiando y te estoy diciendo, pero no necesariamente es un error, ¿sí? Casi todos los paquetes cuando ya terminan de instalarse, termina en un done, de que ya se instaló y a dónde quedó guardado. Eso significa que sí ya está instalado correctamente, ¿sí? Vamos a instalar otro paquete. Este paquete se llama Haven, que también nos va a servir para importar bases de datos. Foreign también nos sirve para importar bases de datos, ya lo vamos a usar. Nos va a permitir cargar bases que están en otros formatos de otros paquetes estadísticos. Entonces, este se llama Haven, igual lo descomento y le doy true. Este se puede tardar un poquito más porque tiene más dependencias. Entonces, ahí está. Se está tardando un poquito y va a depender también un poquito de nuestra conexión. Ustedes ven, el RAM ya creció tantito. Casi todos los paquetes tienen dependencia, Alonso. Porque en general, a veces cuando se están haciendo los paquetes, pues ya se toma, como es todo comunitario, entonces yo digo, ah, bueno, es que me acuerdo que en tal paquete había una función y yo hago cosas con esa función. Vamos a ver, por acá me han mandado un... lo que pasó, Nat, es que estoy respondiendo una duda que está saliendo en el chat. Tienes en un mismo, ahí en el, a ver, lo voy a marcar, aquí va a ser más fácil. Tienes que darle un enter ahí, no puede ir en la misma línea, porque te está leyendo como que quieres cargar Foreign y que quieres instalar. Entonces, ahí donde yo marqué, tienes que, o sea, no puede ir en la misma línea, Nat. Entonces, ustedes ven, para instalar Haven, pues instaló también otro montón de librerías. Entonces, ahorita, igual, vamos a ver qué tienen estas librerías que nosotros acabamos de instalar. Por ejemplo, la librería Foreign, que está acá, ustedes ven, no tiene chequecito, ¿no? Y vamos, si le damos aquí, nos dice, hay un montón de comandos. Estos comandos, estas funciones, solo las puedo usar si están cargados. Entonces,
Una vez, esto yo lo hago una vez en la vida para instalarlo en mi paquete R. Instalo el paquete una vez, pero para cada vez que yo abro una sesión y yo quiero utilizar las funciones de estos paquetes, voy a tener que utilizar un comando que se llama library, que tiene otro colorcito, y que cuando yo empiezo a escribir, me empieza a salir ya los nombres de las librerías. Entonces, si yo ya quiero que esté cargado y que yo pueda usar, esto es como darle clic al iconito de Facebook y entrar. Y entonces, hoy si nosotros revisamos, Foreign ya tiene chequecito, ¿no? Ahí está. Entonces, otras analogías que se hacen con este proceso es que ustedes piensen que esto es encender, es instalar el toma corriente, y este sería encender la luz, ¿no? Cuando ustedes entran al cuarto. Ahí está. Entonces, eso es algo que se hace en R por esta característica que tiene, que se llama, lo voy a escribir acá, lazy loading. ¿Sí? Voy a lanzar una encuestita para saber si esto de la librería quedó claro y si además pues lo pudieron hacer en el caso que estén haciendo esto de manera sincrónica. Por ahí tengo un no, si por ahí nos pueden comentar. Bien. Vamos a cargar y vamos a utilizar este comando foreign, que miren que aquí lo escribí mal. Foreign, ahorita vamos a hacerlo más difícil, ¿no? Vamos a empezar con lo más difícil porque los otros archivos son bien fáciles de importar. Este es un poquitito más difícil, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, dice que se perdió en alguna parte y que después checa el video de la clase. Bueno, listo, acuérdense que quedan subidos en YouTube y en el Edpuzzle. Entonces, vamos a utilizar este comando read.dbf. No podía yo, por esto es que tuvimos que hablar de las rutas, de las carpetas en su escritorio y todo, y por eso además yo hice una carpeta de datos para que quede claro bien este proceso, ¿no? Yo estoy declarando y ahorita vamos a tener ya un objeto de otro tipo, un objeto que se llama ecobit 0420, donde yo voy a guardar toda la información de la ecobit de abril que corrió INEGI, ¿sí? Esta es la ecobit de abril. Iba a cambiarla, la iba a actualizar, pero las nuevas ecobits son más grandes, entonces no le quise, porque luego tenemos demasiadas cosas. Chequen el RAM, ¿no? Ya aumentamos el RAM. Entonces, para yo poder utilizar este comando read.dbf, yo estoy diciéndole que cargué la librería, ¿no? No solo la instalé, eso lo hago una vez en la vida. Y ahorita en esta sesión yo le digo, cárgame todos esos comandos que están en esta librería y voy a utilizar entonces este comando que se llama readdbf. ¿Qué hace este comando readdbf? Pues lee los archivos de tipo dbf, que son un archivo específico que utiliza muchísimo INEGI. A mí me sale en gris el RAM como si no estuviera usando nada. Pues mejor, Adriana, porque eso significa que quizás tienes menos problemas que yo, que ya tengo muchos datos. Pero mientras funcione, está todo bien. Entonces, esto de acá, entonces yo le voy a poner aquí, entre comillas, la liga donde yo quiero que lo busque, ¿no? En este caso, mi archivo no está en el proyecto, sino que está dentro de la carpetita datos. Por eso yo le puse un puntito y le puse datos y ya luego le puse el nombre del archivo que quiero abrir, ¿sí?
Y esto funciona muchísimo igual para otros archivos. Esta es la manera más difícil y este va a ser el archivo más difícil de leer. Todo lo demás sí lo vamos a poder hacer por menú en la siguiente clase, no se preocupen, pero siempre me gusta como enseñar lo más complicado para luego que lo fácil lo sientan más fácil. Entonces, vamos a cargar acá, con esto nosotros estamos cargando el archivo que está acá. Ustedes ven, está dentro de la carpetita datos y como nuestro directorio está en proyecto, le tengo que decir que entre a datos. Y entonces, cuando yo lo corro, veo ya en mi ambiente y miren, ¡tarán! Tengo ya mi base de datos, que son 5.593 observaciones y 163 variables. Ya vamos a ver que esto no es una matriz, sino es un objeto que conocemos de tipo data frame. A ver, entonces voy a lanzar una encuesta de si todos pudieron cargar la base de datos. Tengo por ahí dos no, si nos pueden mandar alguna fotito o si quieren que veamos su pantalla. Es bien importante que ustedes vayan compartiendo los errores porque todos aprendemos una vez que alguien comete un error y lo solucionamos en clase. Si en algún momento los demás se enfrentan al mismo error, se acuerdan y dicen, ah, esto fue lo que pasó en clase y se solucionó de esta forma. Así que no teman de compartir sus errores porque en realidad eso es súper valioso porque nos hace que todos vayamos aprendiéndolo a resolver. Así que es fundamental que ustedes nos vayan compartiendo eso, ¿no? Ahí dice Daniel que su RAM ya le marcó en naranjita, si luego se pone así. Entonces, estas dos personas si nos comentan, estaría súper bueno. Y vamos a ver entonces, hoy ya tenemos una base de datos y esta es una de las bases que vamos a utilizar a lo largo del semestre. Es una encuesta que se hizo a la fuerza de trabajo durante abril del año pasado, entonces en pleno confinamiento, entonces esta sirvió para dar un termómetro de cómo estaba viviendo la población trabajadora la situación del confinamiento. Bien. ¿Todo bien hasta ahí? Ya nos enviaron una captura, A nada ver. más que estoy viendo en el grupo. Ah, ok. Yo creo que es más bien un problema de digitación del comando, pero también estoy un poco ceguetas. ¿No has cargado la librería? Ah, Sí. pues creo que sí. Por Tienes eso es el que problema. utilizar donde yo ahorita estoy seleccionando, no lo veo que se haya corrido, veo Ah, que lo instalaste y entonces, si te fijas, el error dice que no encuentra la función. Normalmente, cuando nosotros tenemos este tipo de error que nos dice que no encuentra una función, o uno, es porque digitamos mal la función, o porque no tenemos cargada la librería donde está la función. Entonces, necesitas cargar la librería. Si pones esto de acá, ya con eso debería de ser capaz de instalarlo. Perfecto. Entonces, ven cómo nos ayudan los errores, porque ya cuando ustedes sepan que les aparece could not find that function, es porque, o fíjense bien si escribieron completamente correcto el comando, o bien que no está cargada la librería. Casi siempre se soluciona con esos dos elementos. Bien, y antes de irnos, vamos a ver un poquito de esto de acá, ¿no?
Entonces, si ustedes se fijan, se ve igualito, nomás que hoy tiene aquí un como botoncito, y entonces ustedes ven ahí casi que podemos empezar a ver toda la base de datos. Y si nos vamos acá, también tenemos este loguito que parece un Excelito, y si lo abrimos, podemos ver toda la base de datos, ¿no? Y de nuevo, entonces aquí lo que tenemos son filas y columnas, ¿no? Todas estas filas representan personas y estas columnas son variables. Tienen nombres bien feos y entonces, ¿cómo vamos a saber qué significa todo eso? Pues porque nosotros estamos haciendo las cosas al revés. Realmente primero tendríamos que haber ido al INEGI, buscar el COVID-ML, porque siempre, siempre, siempre hay que revisar toda la información de una base de datos antes de usarla. Entonces, si ustedes se van aquí a microdatos y bajan, esta es la de abril, si ustedes ven, todos estos archivos están en DBF, por eso yo me tomo el tiempo de que ustedes conozcan este comando foreign para poder abrir archivos en DBF, porque hay muchas bases de datos de INEGI que solo están disponibles en este formato. Entonces es importante y este solo se puede utilizar por comando. El otro, having, y para leer desde Excel, lo vamos a poder hacer desde menú. Es un poco más fácil, pero porque INEGI publica muchísima información en estos formatos, me tomo el tiempo para que ustedes conozcan este comando. Casi todos los archivos de INEGI van a ver que, le voy a poner esta liga en el chat. Tienen los archivos y a veces vienen un descriptor de archivos FD y viene el de abril. Entonces, si nosotros abrimos esto, vamos a ver una tablita donde es como el diccionario de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, vemos acá, por ejemplo, que teníamos esto per, que no teníamos ni idea de qué era. ¿Qué es esto? Per es periodo. Entonces, nos dice que es de tipo carácter y que nos dice cuándo fue ejecutada esta encuesta, ¿no? Entonces, eso es este valor, ¿no? Por eso está ese valor, ¿no? Eso es como más de uso interno. Ent, ¿qué significa ent? Significa entidad federativa y va a venir 1, 2, 3 hasta 32 y son las entidades. Entonces, claro, decimos, qué interesante, ¿no? Entonces, así vamos a ir pudiendo saber qué significa y vamos a poder ir, entonces podemos ir buscando cosas que vamos a querer ir revisando. Esto es lo que nosotros conocemos como un data frame. ¿Cuál es la diferencia de una matriz con un data frame? Las matrices, todos los elementos son de un mismo tipo, es decir, que son o numéricos o de carácter, todos van a ser del mismo tipo. Acá en los data frames podemos tener una variable que sea numérica, una variable que sea de carácter, vamos a poder mezclar los tipos de variables, de columnas, van a poder ser de diferente naturaleza. Esa es la mayor diferencia entre un data frame y una matriz. Bueno, no vamos a ver el siguiente comando, pero ya tenemos nuestra base cargadita. Ya luego la vamos a importar de Stata porque tengo algunas etiquetas ya hechas de esta base. Y para que también vean cómo se importa de Stata y de SPSS. Ana, hay un par de dudas en el chat. Ok. Una es sobre, tienen que tener cuidado porque muchas veces lo que decíamos al principio cuando empezamos con las prácticas en R es que si no checan bien cómo digitan los comandos o si hay algún mínimo error, luego por eso no carga y les va a marcar error por siempre. Entonces, en el caso de uno sí es precisamente por eso, porque no está bien escrito foreign. Entonces, chéquenlo por ahí. Y la otra que mandaron, yo no encuentro, o sea, bueno, no entendí, pero no encuentro yo el error. Entonces, igual si nos puede explicar más o menos a qué se refiere con lo que nos mandaron. Y nos faltaba uno para checar si sí pudieron cargar bien la base. Porque según yo, pues todo estaba bien, no sé por qué no le abre. Sí, no sé porque sí veo la base. Sí, ahí está mal escrito foreign. Y en ay Dios. Ahí checa muy bien
El último, el que está como tengo que ir al optometrista y no he podido ir. El que mandan, ajá, no está allí. A mí me parece que estás trabajando desde tu escritorio o en RStudio Cloud. La persona que mandó el archivo que se llama r.png. Creo que Sí, es desde María. mi escritorio. Ajá, entonces, checa que no está encontrando los datos en tu es un error de directorio. Es un error de directorio el tuyo. Checa que esté bien, que realmente el archivo DBF esté ahí en esa carpeta que dices. Si no, lo que puedes hacer, por ejemplo, la voy a cargar así, acá. Por ejemplo, si yo establezco mi directorio acá, esto les voy a decir, si ustedes establecen su directorio, en este caso, ¿dónde tengo yo este taller? Creo que lo tengo en el mismo del curso pasado. Ahí. O sea, si puedes establecer tu directorio justo donde tú quieras, y entonces ahí donde ya tengas la carpeta datos, ahí ya vas a poder usar esto como lo tenemos, ¿no? En este caso, entonces por eso es bien útil establecer el directorio, sobre todo cuando estamos trabajando en nuestra, yo ya tengo instalado aquí Foreign, entonces solo lo tengo que cargar y ya estaría ahí. Entonces, checa muy bien, establece el directorio, quizás sea más fácil si primero estableces tu directorio donde ya sabes que está tu carpeta que se llama datos y ya luego utilizas esto de acá. Marian, no sé si me di a entender. Sí, lo voy a hacer ahorita. Si no, pues la siguiente clase ya mando con. Listo. Y sí, en el caso creo que no sé si era que no había instalado Foreign o que estaba mal escrito. No sé si me quedan más dudas en el chat. Ya les contesté a todos. Ya, pero nos acaban de contestar que sí escribieron bien. Si no, mejor, si pueden enviarnos, pues no sé si un correo o checamos por acá. Pero bueno, lo que yo estaba checando es que sí había un error de digitación. Sí, foreign se escribe GN, no I, no NG. Listo. Bueno, vamos a continuar entonces el viernes, ya con un poquito más de repaso, ya más de estadística, y lo checamos, ¿sí? Listo. Nos vemos, chicos. Bye. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias, hasta Gracias, luego. adiós. Gracias. Bye.